nuestra Pascua es Cristo. Usted sabe que nuestra Pascua es Cristo. Amén. ¿Qué significa Pascua? Primero pasaron por ahí. Liberación, exactamente. Eso es lo que significa Pascua, fiesta de la liberación. Y ahí, obviamente, en el Antiguo Testamento podemos ver en Éxodo capítulo 12, ¿no es cierto?, que era la última plaga que iba a caer sobre el pueblo de Israel. Y esto precisamente porque ya se le advirtió 9 veces con distintas plagas, distintos juicios, y el corazón del faraón se endureció, dice la palabra de Dios. Y al principio dijo que, bueno, le iba a soltar al pueblo de Israel, pero entre eso hay muchas cosas que significa Pascua. Por sobre todas las cosas, hay ciertos ingredientes y ciertos principios de la palabra de Dios que se toman muy a la ligera. Si yo le pregunto a usted qué significa, ¿no es cierto?, comer hierbas amargas, pan sin levadura, cocerla a fuego lento, si el corderito es muy grande, compartirlo con otra familia, todo es una tipología del Nuevo Testamento. Ahora, la pregunta es la siguiente: si la Pascua es Cristo, ¿por qué festejar la Pascua? Pero la Biblia no nos dice, no nos prohíbe festejar la Pascua del Antiguo Testamento. No nos prohíbe. Está ahí. Entonces es un símbolo nada más de lo que iba a venir. Pero no tiene ninguna connotación espiritual. No es para realzar la fe. Obviamente la Pascua del Nuevo Testamento es para recordar lo que hizo Jesús en la cruz. Lo que significa verdaderamente la muerte y resurrección. Y de esto nos habla la Biblia. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 y 8, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que, celebrando la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura, lavado de la levadura de malicia, de maldad, no con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras, de sinceridad y verdad. Pablo habla a las claras que nuestra Pascua es Cristo. El domingo pasado se festejó ¿qué? Hola, ¿están ahí? Domingo de Ramos. ¿Y qué significa el Domingo de Ramos? La entrada triunfal de Cristo. ¿Cristo venía montado en qué? En un burrito. Exacto. ¿En qué parte de la entrada de donde se entra a Jerusalén, la ciudad vieja, que es la ciudad vieja ahora, está abierta o está cerrada? En el año 500 aproximadamente, Don Omar cerró las puertas de aquel lugar donde entró Jesús, que se van a abrir después de que se cumplan todas las profecías de la palabra de Dios. Después de la gran tribulación, cuando entre el milenio. Pero lo destacable en todo esto es que él entró en un pollino. El pollino significa, es un símbolo, un pollino es un burrito chiquito, nuevito, es un símbolo de paz. El rey que venía en un pollino era un rey que traía paz. Escuche, en primer lugar es eso. En segundo lugar, el rey que venía a la guerra no venía en un pollino, venía en un caballo blanco.
precisamente demuestra el orgullo y la fuerza del rey. Pero el pollino no, representa la humildad y la paz que trae el rey. Y la costumbre era tirarle palmas como limpiando el camino para darle lugar al rey que entraba en Jerusalén. ¿Ok? ¿Va entendiendo eso? Y bueno, la fiesta de las Pascuas. Estamos en el último día donde resucitó Cristo, donde ascendió a las partes más bajas. Lo podemos ver viernes, después de las 3 de la tarde, hasta el momento en que resucitó. Y la Biblia dice que descendió a la parte más baja con el propósito de predicar el Evangelio a aquellos que estaban esperando en el seno de Abraham, en el Hades, que se había dividido en dos partes, la parte del abismo y la parte del seno de Abraham. Y tanto uno como el otro tenían que conocer, los que estaban perdidos tenían que conocer el propósito de Dios. Y los que estaban salvos en el seno de Abraham también tenían que conocer que Él era el Mesías y que tenían que aceptarlo. Y el propósito era precisamente hacerle conocer a todo el mundo que el Mesías ya había venido, que había pagado un precio, que la gracia de Dios se había derramado, que Dios le dio un tiempo de indulto al hombre para que se arrepienta y se vuelva a los pies del Señor. Y esto es a través de la gracia. Cuando termina su labor, resucita. Y al resucitar, momentos antes de la resurrección, le quita las llaves de la muerte, la autoridad que tenía Satanás hasta ese momento, sobre la raza humana. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, nos habla de eso. Quiero que entiendan que la Pascua no es una cuestión de tradición nada más. Por favor, tiene que ver con la fe, no con la tradición. Aunque si la tradición es buena, se puede adoptar. Pero si la tradición tiene una connotación espiritual, mejor no se meta. Porque va a tener problemas. ¿Qué yo tengo que guardar durante los 20 siglos del cristianismo? ¿Qué se guardó? Hello. ¿Qué se guardó? Nadie sabe qué se guardó. Se guardó el día de resurrección, el día domingo. Amén. Por eso que el día domingo no se trabaja. El día domingo, el primer día del calendario hebreo, el último día del calendario gregoriano. Aunque Dionisio, el pequeño, el exiguo, se equivocó en aproximadamente 4 años de diferencia cuando él hace el calendario. Pero de cualquier manera, Él es nuestro descanso, Jesús. ¿Ok? En lo personal, me da igual. Porque para mí, todos los días, descanso en el Señor. En todo esto, debemos usar el sentido común. Porque si no usamos el sentido común, obviamente nos volvemos fanáticos religiosos. Gente que quiere cumplir con algo que desconoce. Gente que por costumbre, ¿no es cierto?, hace ciertas cosas por rito, pero que no tienen nada que ver con las Escrituras ni con la interpretación de la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces es importante nosotros que tengamos bien conceptuado el tema de las Pascuas. Con el tema de las Pascuas yo puedo escribir un libro, porque tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con el desarrollo de la fe, con el desarrollo de la gracia, con los planes de Dios, con la profecía del Señor, con el trabajo que hizo en la cruz, con todo eso. Para que usted pueda entender
lo importante, la trascendencia que usted le tiene que dar a la Pascua. La Pascua es el momento en que usted fue liberado. ¿Liberado de qué? Algunos de ciertas cosas. Pero lo principal es que al hombre le dio una oportunidad y le es liberado de la condena, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la gracia y la misericordia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Me entiende? Entonces recuerdo a Jesús como aquel que me liberó de la carga del pecado. Ahora, eso no quiere decir que yo no tenga naturaleza pecaminosa. Eso quiere decir que yo ya tengo una conciencia cristiana. Y en la conciencia cristiana, obviamente, existe el temor a Dios. Un temor reverente que me hace abstenerme de hacer cosas que antes hacía, pero que le desagradaba a Dios. ¿Me está entendiendo? Qué importante es profundizar en lo que significa la Pascua. La Pascua para nosotros no es solamente fiesta de la liberación, sino es una vida de victoria, es una vida de trascendencias, de continuas trascendencias dentro del campo espiritual. Es una vida que tiene que reflejar a Cristo. Entonces, la Pascua es algo fundamental. Muy bien. Al leer este texto vemos, ¿no es cierto?, en el contexto de que era algo muy delicado en cuanto a lo que estaba hablando Pablo, porque precisamente había un pecado de un grave pecado sexual. Si nosotros leemos el capítulo 5 completo nos vamos a dar cuenta de eso. Pero yo no vine a predicarles sobre eso, sino sobre lo que es la Pascua en Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Ahora, vuelvo a repetir, no quiere decir de que usted no prepare chipa. No quiere decir de que usted en ese momento no se reúna con su familia. Eso no quiere decir. No quiere decir que usted la festeje. No. Por favor, porque la Biblia no lo prohíbe. Pero el cristiano verdadero sabe que esto simplemente es una excusa para reunirse con su familia. Una buena excusa. ¿Me entiende? Porque muchas veces la palabra excusa se usa mal. Cuando uno se excusa es porque tiene algo más importante que hacer. O que ya hizo. Muy bien, entonces, pero mi tema de prédica es precisamente la Pascua es Cristo. En estos dos versículos tenemos el primero, Cristo, dos figuras, Cristo y los panes sin levaduras. La Pascua es la fiesta de la liberación. Fiesta de la liberación, Pesach, Lefaciar. Hay muchas palabras que denominan lo que es la fiesta de la liberación. Ya dijimos, es la séptima plaga, la plaga de la muerte. ¿Por qué manda la muerte? Ahora después te lo voy a explicar. ¿Y por qué no lo salvó, pobrecito? No es un Dios de misericordia. Ahora te lo voy a explicar, no te apresures. Ok. Se recuerda cuando Dios libera al pueblo de Israel de la plaga de Egipto. Ahora, que se entienda. En el Nuevo Testamento, el primo de Jesús ve a Jesús que viene caminando de lejos. Al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando hablabas de Cordero, en aquel entonces como la palabra del Antiguo Testamento, expiación, estabas hablando de Pascua. Pascua. Escuche, acá este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está diciendo en forma profética la labor que vino a hacer el Mesías. Este es aquel quien yo digo, ¿habrá entendido lo que dijo Juan? Estoy hablando de Juan el Bautista. Este es aquel quien yo os dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí
porque era primero que yo. No es un trabalengua. ¿Se acuerda que la vez pasada estuve hablando en qué dimensiones vive Dios o establece su reino? Al establecer el reino, obviamente, lo establece en el mundo espiritual. Pero el mundo espiritual se rige por leyes. Ahora, ¿en qué dimensión se ajusta a Dios? Dios no se ajusta a ninguna dimensión, ni a tiempo ni a espacio. Vos sí te ajustás a las dimensiones, porque tu dimensión tiene tiempo y espacio. Y tenés 3 dimensiones, alto, ancho y alto, que nos habla precisamente del tiempo y del espacio. Pero Dios no se ajusta a tiempo y espacio, así que Él vive en el pasado, en el presente y en el futuro a la misma vez. Y cuando Juan estaba diciendo estas palabras, estaba hablando de Dios que se hizo carne, del rema, del logos del Antiguo Testamento. Cristo representa la palabra, por ende las promesas, por ende las profecías. Por ende, el Espíritu de Cristo que moraba en los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, lo que estaba diciendo Juan como profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, era precisamente que Él vino, el que Él era antes de Él y que iba a ser una misión que se iba a manifestar después de Él. Está hablando de Dios. ¿Ok? ¿Entendieron esa parte? Muy bien. Ahora, el principal motivo de la Pascua es Cristo mismo. Es Cristo mismo, ya lo dice, ¿no es cierto? También en el capítulo de Génesis, en el capítulo 1, 2, 3, que nos habla precisamente de que Dios vistió al hombre y a la mujer con pieles. Y esto nos habla precisamente de que Él hizo el primer sacrificio, representando la labor que iba a hacer Cristo. Se vieron desnudos y en vergüenza delante de Dios. El creyente cuando se arrepiente tiene la misma actitud, se ve desnudo y en vergüenza delante de Dios. La iglesia de Odisea se vio en vergüenza delante de Dios, pero no se arrepintió. Y así es la actitud de muchos. Entonces, el primer motivo de la Pascua es Cristo mismo. Es el Cordero que debería ser sacrificado. El secreto de la liberación es la sangre del Cordero, la sangre del Cordero. Con esa sangre se empintaban los dinteles de la puerta y de las ventanas. Entonces se preparaba una olla, un balde, lo que sea, con la sangre del Cordero que era derramada después de muerto para posteriormente hacer un asadito y comérselo. Era derramada y con esa sangre pintaban los dinteles de la puerta y de la ventana. Esto era la señal para el espíritu de muerte que iba a pasar e iba a ir dirigido a los egipcios. Pero hay un propósito en esto, y quiero que entiendan acá. ¿Por qué pintar los dinteles de la puerta con la sangre de un cordero? ¿No se preguntó eso? No, pero es para que vean. No. Estamos hablando de Dios. Dios no es tonto. Tampoco va a mandar a una persona, ¿no es cierto?, o un ángel que no sepa la voluntad de Dios, o que desconozca quién es el merecedor o no, aunque sea la misma muerte. Escuche, ¿sabe por qué? Le voy a explicar. Porque muchos de los que estaban, los israelitas que estaban ahí, estaban en desacuerdo. Algunos que estaban en desacuerdo se fueron con los otros que fueron libres y otros se quedaron.
Pero los que se quedaron no pintaron con la sangre los dinteles de la puerta. Y también fallecieron. Escuche, el juicio de Dios era para el pueblo egipcio. No era para el pueblo de Israel. Los juicios de Dios ya están decretados. El mundo ya ha sido condenado, pero no es para el creyente. Y lo que representa la Pascua es precisamente la oportunidad que le da a la persona para que entienda, comprenda, se arrepienta y busque la presencia de Dios y el perdón de Dios a través de Cristo. Si no lo hace, cuando venga el momento de la prueba, de la lucha, usted no va a estar cubierto con la sangre del Cordero. Por ende, va a estar condenado junto con el mundo. ¿Entendió? Haciendo lo que es una exégesis bíblica de los textos leídos, entendemos y comprendemos el propósito de Dios en toda la Biblia. La Pascua es una tipología. ¿Pero se debe recordar? Claro que sí. ¿Pero cuándo usted la recuerda? Éxodo capítulo 12, versículo 13. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y verá la sangre y pasará de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Egipcio. ¿Cuándo usted recuerda? ¿Una vez por año? En la Santa Cena, nosotros recordamos la muerte y resurrección de Cristo. El pacto que hizo a través del pan y el vino. Lo que representa el sacrificio y el pacto de cada uno de nosotros. Esta es la fiesta de liberación. Se llama Pesaj en hebreo. Ahora, cuando venga la hora de la prueba, si usted no está marcado con la sangre del Señor Jesucristo, y esto es a través de que lo acepta como Señor, Rey y Salvador de su vida, y permite que el Espíritu Santo lo guíe, no a una forma religiosa, no a cambiar de religión, sino a una vida cristiana, verdadera, genuina, que demuestre que usted está marcado con la sangre de Cristo, pues entonces usted está dentro del campo de la Pascua. Amén. Zacarías capítulo 2, versículo 5. Y yo seré para ella, dice Jehová. Muro de fuego alrededor, y para la gloria estaré en medio de ella. La Biblia está llena de estos pasajes bíblicos. Quiere decir que la intención de Dios es que no te pierdas. Quiere decir que la intención de Dios no es determinar quién se va a ir al infierno, quién se va a ir al cielo. Quiere decir que la intención de Dios es darte la oportunidad como a todo el mundo. Y si fuera por lo que Él piensa y por lo que la Biblia me enseña, todo el mundo sería salvo. Pero no todo el mundo acepta pintar los dinteles de la puerta y de su casa con la sangre del Cordero. No todos aceptan la vida de Cristo, porque la sangre, conforme a la Biblia, es la vida que fue derramada y que tipológicamente significa la transferencia. Vos tenés que entender que Él transfirió, siendo una persona inocente, con una naturaleza
de pecado, pero sin pecado, que fue a la cruz precisamente en esa transferencia. Vos tenías que haber ido a la cruz. Sin embargo, Él quiso ir por vos. A morir en la cruz con el propósito o con el firme propósito de que vos entiendas que el cristianismo no es una cuestión de religión, sino una cuestión de conciencia. Bien. Levíticos 17, 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación, para cubrir a la persona, justificar a la persona. Era un término legal que se usaba en el Antiguo Testamento, que obviamente no se usa más. Expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Vemos las dos posiciones. La primera posición era derramar la sangre y presentarla en el altar. En el altar era precisamente el altar del pacto, donde se presentaba la sangre y Dios derramaba su gracia. Y luego que entraba la gracia por espacio de un año, cada persona llevaba su sacrificio en forma particular y los pecados eran expiados. Y la vida de Dios volvía a ellos. Así también Cristo. Ahora bien, hablemos un poquito de los panes sin levaduras. Pablo ilustra la levadura, con la levadura, lo que anida en el corazón del hombre. La levadura tiene la propiedad de fermentar y sirve para ilustrar el poder corrupto del mal. Levíticos 2:11. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Esto es una ley, una de las 613 leyes. Esta es la ley sacerdotal. Muy bien. Como Cristo es nuestro Cordero de la Pascua, porque ya fue sacrificado, y una vez y por siempre, no es que nosotros lo sacrificamos todos los años, como muchos quieren hacer, una vez y para siempre, la iglesia debe ser una masa sin levadura, que representa el pan. El sacrificio que hizo Jesús fue para que nosotros pudiéramos imitar en lo espiritual y moral lo que Él hizo. De otra manera, si fermentó el pecado, no permitiremos que Dios tome control de nuestra vida. Es por eso que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento habla de la levadura, dando a entender lo que anida en el corazón del hombre y de qué se debe abstener. Y en Gálatas hace una recordación a aquellos que predicaron, ¿no es cierto?, de la ley de Moisés en el Nuevo Testamento, y que se habían convertido a Cristo, pero seguían con sus costumbres. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y acá no está hablando de hacer un libro de cocina, por supuesto que no. O de fabricar pan, tampoco. O de tener una panadería, tampoco. Está hablando de lo que anida en el corazón del hombre.
¿Y qué anida en el corazón del hombre? ¿Qué es lo que anida? ¿Por qué estas personas que predican la palabra de Dios tienen levadura? ¿Por qué, conociendo la palabra de Dios, seguís teniendo la misma naturaleza? La página recuerda los cambios de vida. En primer lugar, somos nosotros los que decidimos qué rumbo le voy a dar a mi vida. Somos nosotros los que decidimos tener un pie en el escalón de Dios y tener un pie en el escalón del mundo. Somos nosotros los que decidimos, pero Dios no quiere que tengas un corazón dividido, sino un corazón decidido a cambiar. Amén. Entonces, estas personas eran motivadas por su orgullo, por su vanidad. La levadura que hay en el corazón del hombre contradice el propósito de la muerte de Cristo. Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. No pretendo estar bien con los políticos, no me interesa, aunque tuve la oportunidad. No me interesa sacar una tajada de alguna cosa que tenga que ver con alguna persona o alguna entidad. No me interesa. No me interesa ser predicador de multitudes. No me interesa que los demás me aplaudan o me palmen la espalda, porque aborrezco eso. Por eso que no permito que me palmen la espalda cuando bajo, porque al único que yo le palmaría la espalda es al Señor Jesucristo y no a las personas. Entonces no vas a tener levadura. Los efectos de la levadura es engrandecer la masa. Lo mismo sucede con el corazón del hombre. Engrandece las situaciones y hace que las cosas imposibles sean más imposibles todavía. Así que limpiarse de la vieja levadura es no permitir que la vieja naturaleza, escuchen, la naturaleza de Cristo y la naturaleza de Adán. El hombre tiene la naturaleza de Adán, y en la naturaleza de Adán la maldición que viene por generaciones, que es a través del pecado, a través de la rebelión. Esta fue transmitida por el diablo a través del engaño en el huerto del Edén, cuando la mujer comió la fruta. Bueno, ahora, usted tiene que entender que esa misma maldición es quitada cuando come de Cristo, el Cordero Pascual. ¿Ok? Entonces, esa maldición que era para el diablo fue transmitida hacia el hombre. Y el hombre en su rebelión fue transmisor de esa misma maldición por generaciones, hasta que Cristo fue colgado en el madero, muerto y resucitado al tercer día. Y usted, cuando acepta a Cristo en su corazón, ¿no es cierto?, esa naturaleza no se le va a ir del cuerpo, va a seguir estando ahí latente, pero usted tiene que aprender a caminar por la fe y llevar la cruz de Cristo todos los días. ¿Por qué? Porque si yo tengo una nueva naturaleza, no, señor, mentiras del diablo, usted no tiene ninguna nueva naturaleza, usted tiene una nueva conciencia. Y usted tiene que morir al viejo hombre todos los días cuando toma la cruz. Y no permite que el diablo, no es que no le permite que el diablo lo tiente, porque lo va a tentar igual, pero no permite que el diablo entre en el espacio que tiene que ocupar Cristo. Y así se va desarrollando una nueva naturaleza en la conciencia de la persona. Y cuando Cristo venga en gloria y los muertos en Cristo resucitan primero, serán
cambiados de naturaleza. De una naturaleza corrupta a una naturaleza perfecta. Y en un abrir y cerrar de ojos serán transformados, dice la palabra de Dios. Lea el capítulo 15 de Primera de Corintios. Lea el capítulo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Lea lo que es Lucas, capítulo 21. Lea lo que es Mateo, capítulo 24. Entienda, por favor, que la Pascua es una cuestión de conciencia. Limpiarse de la vieja levadura es precisamente limpiarse de la naturaleza pecaminosa todos los días. Porque aún que nos queramos limpiarlo hoy y estemos bien con el Señor, sigue estando ahí. Y es por eso que Satanás te viene tenteando todos los días. Y vos te preguntás, porque como no sabés, hay muchas personas que no saben, te preguntas ¿por qué no cambio? Yo quiero que el Señor me transforme, yo quiero que el Señor me cambie, sería muy fácil. Porque entonces no caminarías por la fe. Pero cuando vos tenés problemas y dificultades porque tomaste malas decisiones, porque la vieja naturaleza se manifestó, porque vos reaccionaste mal, porque un sinnúmero de cosas, mañas, ¿no es cierto?, problemas psicológicos o lo que sea, y preguntes por qué. Y hay veces que la persona pregunta ¿por qué me pasa esto a mí? Y después cuando le preguntás y le decís ¿tenés fe? Te dice sí, tengo fe. ¿Y sabes por qué te pasa eso a vos? Para que desarrolles fe, no porque la tenés. Porque la fe se desarrolla, ¿no es cierto?, dentro del campo de Dios. Y cuando estamos con el Señor, tenemos que entender que estamos en una continua guerra, continua batalla. Y que si no desarrollamos fe, si no entendemos lo que la palabra de Dios nos dice, yo estuve escuchando la pavada más grande, yo no voy a dar nombre, la estupidez más grande de una persona que se dice acá en Mingaguazú, que se dice pastor de jóvenes, una herejía tan grande que anula todo lo que es el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, lo que representa para nosotros el Antiguo Testamento, lo que es la teología, llamalo como quieras, llamalo discipulado, anula todo lo que es doctrina. La doctrina tiene que ver con lo moral, que tiene que ver con lo espiritual y que te lo enseña la palabra. Tiene que ver con la obra de Cristo, tiene que ver con la obra de la cruz, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, tiene que ver, hablamos de angelología, hablamos de Trinidad, estamos hablando de... hay un montón que tiene que ver con la doctrina, y sin la doctrina vos no podrías desarrollar la fe. Lo que pasa es que nosotros en esos términos, ¿cierto?, hablamos de personas religiosas que pretenden enseñar algo que no practican. Y la tontería más grande que puede hacer un joven es creer en Dios y hacer de su vida lo que se le antoja. Esa es la tontería más grande, y no solamente para los jóvenes, para todos. Porque se van a ir al infierno. Ah, pastor, vos sos el rey de los religiosos. Sí, no, pero la Biblia me dice eso, me enseña eso. No teman, dijo Jesús, a lo que pueda hacer el hombre. Porque más de quitar la vida no podrán. Temed a aquel que después de la muerte puede echar sus vidas al infierno. ¿Y qué? ¿Está escrito en la Biblia? ¿Yo no lo puedo enseñar? Porque voy a desanimar a muchas personas. Prefiero desanimarte hoy, pero no que veas una realidad que te puede perjudicar toda una eternidad. Amén.
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Carne y espíritu. Carne y espíritu. Acá no está hablando de el espíritu de la persona, el soplo de vida de Dios. No, está hablando de la conciencia, está hablando del alma, que proviene de lo espiritual y de la carne. Eso es lo que significa. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y cuando hablamos de santidad, obviamente, parece como que fuera algo más bien cuadrado que entra dentro del campo de la religiosidad. Sin embargo, no se puede dominar de otra manera. De hecho, que la santidad es uno de los propósitos de Dios. ¿Cómo tomes la santidad? No es como muchos sacerdotes que se escondían en piedras, en lugares altos, que se enterraban, que se pegaban a sí mismos, que hacían ciertos sacrificios para lograr vencer a la carne. No, porque de cualquier manera no lo vas a quitar. Pero sí lo que podés hacer es cambiar de manera de pensar.